cosas, Señor, ayuden a bien, Padre Santo, aquellos que te amamos, Señor, aquellos que te bendecimos, aquellos que nos acordamos de ti, Señor amado, en el día de nuestra angustia, en el día de nuestra necesidad, Padre. Tú eres bueno, Señor amado. Señor, usa esta palabra, Señor, que vamos a estudiar, que vamos a predicar, Señor amado, que vamos a hablar. Usa esta palabra para tocar vidas, para tocar corazones, Señor amado, para tocar almas, Padre Santo, donde quiera que estas almas se encuentren, Señor amado, que tu palabra pueda ir, correr, ser glorificada, Señor, en los corazones, ser glorificada, Señor amado, en los espíritus, Padre Santo, y que puedan llevar vida, Señor, y vida abundante, Señor, a los que escuchan tu palabra, Señor, a los que oyen, Señor, la disertación, Padre, de tu palabra, Señor amado. Bendice Guatemala, Señor amado, bendice Boca del Monte, Señor amado, que haya una iglesia, Señor, que se levante en este lugar, Señor amado, para proclamar tu nombre, Señor, para engrandecer tu nombre, para hacer grande tu nombre, Señor amado. Glorifícate de una manera sobrenatural, glorifícate de una manera, Padre, grande en la vida de tu pueblo, Señor, en la vida de tus hijos, Señor. Que corazones sean tocados, que vidas sean tocadas, Señor, que sean transformados, Señor amado, por el poder y la gracia tuya, Señor. Señor, llena este lugar de ti, Padre, llénalo, Padre, de ti en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Y tráenos, Señor amado, la revelación de tu palabra, el consejo de tu palabra, Señor. Tráelo sobre nuestra vida de una manera sobrenatural, Señor amado. Llénanos, unge nuestros labios, Señor amado. Úngenos, Padre, para poder hablar tu palabra, para poder traer el mensaje, el consejo, Señor, la dirección, Padre, que tú quieres, Señor amado, que nosotros podamos traer, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, queremos darte gracias, bendecirte, Señor, glorificarte, engrandecerte, ensalzarte, Padre Santo, porque tú te lo mereces, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos todos, Señor. Amén, amén y amén. Aleluya, bendito sea el nombre maravilloso de Jesús. Damos gracias a Dios, hermano amado. Bienvenido usted que está aquí. Gracias a Dios, el Señor nos ha dado este lugar para adorarle, para bendecirle, para poder oír su palabra, para poder estar un tiempo y poder exaltarle a Él, engrandecerle a Él. Yo quiero pedirle que abra su Biblia, hermano amado, en la carta a los Romanos, en el capítulo 15 y verso 13. Es un pasaje bien, es conocido, tal vez no bien conocido, ¿verdad? Pero sí es un pasaje que es algo conocido. Dice la Biblia en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, en el capítulo 15, en el verso 13, dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la bendición de estar aquí, Señor, de estar en tu presencia, de poderte buscar, Señor amado, de poderte oír, Señor, porque en esta tarde, Señor, tú nos vas a hablar, Padre. Tú vas a traer tu consejo, tú vas a traer tu palabra, y tu palabra se va a hacer vida en nosotros, y vamos a salir de este lugar, Señor amado, edificados. Vamos a salir, Señor, habiendo puesto en nuestro corazón un fundamento firme, Señor, en tu palabra. Padre, queremos crecer, Señor amado, y lo que nos hace crecer es tu palabra, porque tu palabra es el fundamento, Señor, y sobre el fundamento está el crecimiento, Padre. Así que gracias por la bendición de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano amado, puede sentarse un momento. Hay algo aquí, hermano, de lo que yo quisiera hablarle. El pasaje en sí dice: y el Dios de esperanza
os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y yo quisiera hablarle, hermano, de los 4 elementos de la esperanza, porque entendemos, hermano, por lo que el texto dice, que el Dios que nosotros, Romanos 15, verso 13, que el Dios que nosotros tenemos dice que es el Dios de la esperanza. Amén. Y la esperanza, hermano, pareciera ser algo sencillo, pero no, dice que hay 3 cosas que permanecen hasta hoy, que dice que es la esperanza, la fe y el amor. Entonces, dentro de las cosas que permanecen está la esperanza. Entonces es importante que nosotros le pongamos, hermano amado, como el ojo bien cerca a esta palabra que es esperanza. Fíjese que la palabra esperanza es la palabra elpis. Cuando usted la busca en el griego, es la palabra elpis. Pero elpis lo que quiere decir es tener expectación o estar expectante, cualquiera de las 2 cosas. Estar expectante o tener expectación. Esperar, dice. Esperar con placer. Oiga, esperar con placer, esperar con anhelo. Eso quiere decir elpis. Elpis quiere decir tener expectación, esperar, esperar con placer, esperar con anhelo. Entonces, lo que tiene uno que tener cuando uno espera, hermano amado, es que uno tiene que tener anhelo. Uno tiene que tener, hermano amado, expectación de que Dios, hermano amado, va a cumplir, porque la esperanza es la esperanza puesta en Dios, ¿verdad? Entonces uno tiene que tener, hermano amado, ese anhelo de uno ver cómo Dios va a hacer las cosas, por qué Dios las va a hacer y cómo Dios las va a hacer. Ahora, fíjese que cuando nosotros vemos esta palabra esperanza, yo le llamé a este mensaje, como le dije al principio, los 4 elementos de la esperanza, que podrían ser tal vez no solo los elementos, sino los compañeros de la esperanza. Porque la esperanza, hermano amado, no va sola, sino la esperanza tiene, digámoslo así, hermano amado, elementos o compañeros, también podríamos llamarle, que van con ella. Y fíjese, hermano amado, que cuando uno va, por ejemplo, al capítulo 4 de Romanos, en el verso 17 dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza, está hablando de Abraham, contra esperanza. O sea, él estaba, hermano amado, creyendo en esperanza y viendo que no había esperanza para lo que él creía. Por eso dice que él creyó en esperanza contra esperanza, porque lo que él veía no le daba a él como para que él creyera que en algún momento él podía ver algo de parte de la vida, aún de parte de Dios, hermano, que lo podía llevar tal vez hasta a dudar. Pero dice: para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Entonces él tenía, hermano amado, una esposa que era estéril. A él le habían dicho que iba a tener una descendencia grande, ¿verdad? Que iba a tener muchos hijos, como la arena del mar, como las estrellas. Y hermano, era un poco difícil que él pudiera ver eso. Pero dice el verso 19: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, dice, porque él estaba ya como muerto, siendo ya casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad, dice, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Entonces aquí es donde yo quiero detenerme un momento, hermano amado, porque cuando yo le hablo a usted de los 4 elementos o los 4 acompañantes, hermano amado, de la esperanza, yo encuentro que el primer acompañante de la esperanza, hermano, es la fe. No puede haber esperanza si no hay fe, hermano. Porque si usted no tiene fe, se le acabó la esperanza, ¿verdad? ¿Para qué va a seguir esperando sin fe? Abraham, hermano amado, él tenía esperanza, pero él tenía fe. Y usted y yo tenemos que tener esperanza, pero tenemos que tener fe.
No podemos ir caminando en la vida solo con la esperanza, hermano, de que algún día no, sino que tiene que haber combustibles, podríamos decirle, o detonantes que nos lleven a nosotros, hermano amado, a alcanzar a que nuestra esperanza sea una esperanza firme en Dios. Entonces, mire, yo encuentro aquí que una de los acompañantes de la esperanza es la fe. Dice que él se fortaleció en fe, dando, dice, gloria a Dios. Y fíjese que me llama la atención porque tampoco la fe es algo solo mental, sino la fe tiene que ver también con algo que es experiencia. Porque dice que la fe es la certeza de las cosas que uno espera, las cosas que uno no ve, la certeza de las cosas que uno espera. Entonces, mire, hermano amado, cuando nosotros hablamos de fe, tenemos que entender, hermano amado, que tenemos que ir hacia ese crecimiento de fe. O sea, tenemos esperanza. No podemos ir solo con la esperanza, necesitamos la fe. Pero para tener la fe también necesitamos algo más. Fíjese que cuando yo leo aquí este pasaje que dice que él se fortaleció en fe, o sea, fortaleció su fe, dando gloria a Dios. Esa palabra dando me llama la atención, porque cuando yo la fui a buscar, esa palabra dando es la palabra dorón. Dorón, y dorón quiere decir ofrenda, quiere decir sacrificio. Fíjese, hermano, que Abraham, yo lo veo así, hermano, era un hombre que tenía fe. Fue llamado por Dios, hermano amado, y le fue dada fe, pero él fortaleció esa fe. Él no dejó que esa fe se le muriera, porque él por esa fe tenía una esperanza. Pero él empezó, hermano amado, a alimentar esa fe. Fíjese que para alimentar la fe no basta solo con que tú te congregues en una iglesia, con que vayas a los cultos. A mí me llama la atención algo, hermano. Si mire, si nosotros que buscamos a Dios nos viene que nos queremos quedar, ¿verdad? Hay momentos que decimos nosotros, ya no va a ser. Y mire, hermano, esto así es. A todos nos viene eso. Es mentira, hermano, que uno no se desanima. Todos nos desanimamos. Todos, gracias mi hermana amada, todos nos desanimamos, todos, hermano amado, en algún momento sentimos que ya no podemos. Entonces nuestra fe empieza a flaquear. ¿Pero por qué, hermano amado? Porque nosotros necesitamos dorón, necesitamos, hermano amado, edificar esa fe. Necesitamos, hermano amado, traer un sacrificio, traer una ofrenda. Pero entonces yo me pongo a pensar, hermano, que Abraham era un hombre, hermano amado, que presentaba a Dios sacrificios, que presentaba a Dios, hermano amado, ofrenda. Pero tal vez, hermano bendito, la Biblia no lo dice. Yo estoy tratando la manera, hermano amado, de llevarlo a usted a que usted piense un poco. ¿Verdad, hermano? Yo sé que usted piensa bastante, pero piense un poco en esto. Cuando dice dorón, dice ofrenda, sacrificio. Entonces yo creo que Abraham tenía tiempos de intimidad con Dios. Tenía tiempos en que se metía en el secreto de Dios, hermano amado, y tiempos en que él oraba, tiempos en que tal vez él le venían en momentos de duda, pero él se metía con Dios, él daba gloria. O sea, ese dar gloria a Dios, hermano, no era que él se levantaba y decía a Dios sea la gloria. Eso está bien, pero no era solo eso. Eran tiempos, hermano amado, donde él se refugiaba en la presencia de Dios, donde él se metía en la presencia de Dios. Y entonces, metiéndose en esa presencia, hermano amado, él fortalecía su fe. Y entonces él ya no solo tenía una esperanza, sino que tenía fe, hermano amado. Tenía una fe firme, una fe sólida, que no importaba, hermano amado, lo que le dijeran. Él sabía, hermano amado, de que había algo que Dios le iba a cumplir. Dios se lo había prometido, hermano amado. Por eso cuando usted lee más esos capítulos o esos versos, hay una parte donde dice, en el 21, plenamente convencido. Oiga, ¿cómo llegó Abraham a estar plenamente convencido? Llegó a estar plenamente convencido, hermano, porque él se metía con Dios.
Él fortalecía su fe, entonces su esperanza crecía, hermano amado, porque lo que hacen estos acompañantes de la fe, estos elementos que van juntamente con la fe, es fortalecer tu esperanza. Tu intimidad fortalece tu fe fortalece tu esperanza, y tienes esperanza en que lo que Dios te ha prometido va a llegar. No te quedas, hermano amado, solo con el culto, porque muchos hermanos se quedan solo con el culto. Ahora, como le decía al principio, imagínese usted, si nosotros que tenemos el buen hábito, la buena costumbre de estar en el culto, nos vienen momentos difíciles. Hermano, por eso es que mire, allá en el mundo usted le habla a la gente, vamos a la iglesia, y hay que jalarlos, hermano, hay que meterles tickets para que vengan. Algunos hermanos, me acuerdo yo que yo fui a una iglesia como unos 2 años, y en esa iglesia, hermano, el pastor se puso a hacer discipulados en casa, pero bien comprometidos, hermano, porque digamos agarraba una pareja y decía, bueno, ustedes son una pareja. Y el hermano, pero él no le está preguntando a los hermanos si los hermanos querían, sino que les decía, ustedes tienen su casa, entonces usted, hermano, va a ir a predicar, va a ir al discipulado a la casa de estos hermanos, y los hermanos van a invitar a gente. Y eso ya cuesta. Pero la cosa era que empezaron a invitar, ¿verdad? Algunos dieron bola, otros no dieron bola, se cerraron, se acabaron. Pero lo que a mí me llamaba la atención es que una hermana me decía, fíjese, hermano, que yo fui a invitar a una familia. Y dice que la esposa le dijo, pero mire, le dijo, si usted quiere que yo vaya, ese es su discipulado, me tienen que ayudar a lavar la ropa, porque yo tengo un bañón de ropa ahí, le dijo, y no me va a dar tiempo a mí de ir. Entonces la hermana le dijo, vaya, yo la vengo a ayudar. Ahí tengo 2 lavaderos, si usted en un lavadero y yo en otro. Ah, está bueno, le dijo la hermana. Y le fue a ayudar a lavar la ropa. Era bastante la ropa. Entonces me pongo yo a pensar, hermano amado, que a veces digamos, dentro del mismo cristianismo hay personas que ya no quieren, porque han perdido la fe, porque han perdido la esperanza, porque se han debilitado, porque, hermano amado, no tienen tiempo de intimidad. Entonces su fe es pobre y su esperanza es igual. Porque han dejado, hermano amado, de buscar a Dios, han dejado de dorón, han dejado de presentarse como una ofrenda, han dejado de entrar, hermano amado, en la intimidad con Dios, y entonces su fe se ha ido debilitando y su esperanza, hermano, se ha ido muriendo. Entonces yo quiero invitarle a usted hoy que usted salga de este lugar diciendo, Señor, mi fe ha estado como fluctuante, mi fe se ha ido debilitando, pero yo entiendo ahora que se ha debilitado porque yo no te he buscado. Hermano, mire, todo lo que tiene que ver con lo que es fuerte en nuestra vida, tiene que ver con la búsqueda. Tiene que ver con la búsqueda. Por eso a veces platicamos con la pastora y cuando vemos alguna cosa, me dice ella, pero no tanto de aquí, sino más de allá. Me dice ella, lo que pasa es que no hay búsqueda. No hay búsqueda. Porque realmente, hermano amado, la búsqueda lo va a mantener a uno ocupadito. ¿Ocupado en qué? Ocupado en la esperanza. La búsqueda te va a mantener ocupado en qué? Ocupado en estar en la iglesia. La búsqueda te va a mantener ocupado en leer la Biblia. Mire, hermano, de la búsqueda va a brotar todo eso. A veces uno dice, no tengo ganas de leer la Biblia. No, pues, si no hay búsqueda. Pero si hubiera intimidad, hermano amado, si hubiera búsqueda, si hubiera sacrificio, si hubiera adorón, si hubiera ofrenda de adoración, hermano amado, aunque sea, mire, hermano, 10 minutos, levantar las manos y adorar, hermano, hablar en lenguas. Si usted no habla en lenguas, decir gloria a Dios, aleluya, como decía nuestro apóstol un día. Hermano, cuando usted pasa a ministrar los dones, levante cántico nuevo, levante un cántico nuevo, aleluya. Pero tal vez usted dirá, hermano, a mí no me sale ese aleluya, no me sale santo, no me sale, pastor, a mí no me sale eso. Entonces dice él, entonces diga, aleluya, gloria a Dios, santo es el Señor,
A Él sea la gloria. Pero diga algo, decía. Hable algo, saque algo de su corazón. ¿Sabe por qué, hermano amado? Porque la intimidad, los tiempos de Abraham, habían tiempos de intimidad, hermano, porque él podía dudar. Mire, él estaba caminando en esperanza de lo que Dios le había dicho, contra esperanza, porque él caminaba creyendo que Dios le iba a cumplir, que era fiel, dice el 21, para cumplirle lo que le había prometido. Pero él también miraba que no había hijo. Entonces él ahí decía, yo le estoy creyendo a Dios, pero no hay hijo. Entonces era una esperanza contra esperanza. Pero ¿qué hizo él? Él dijo, no, entonces voy a atacar por otro lado. Voy a atacar con tiempos de intimidad. Voy a probar con tiempos en soledad con Dios. Voy a probar en tiempos donde yo me voy a meter con el Señor y voy a clamarle al Señor. Porque mire, hermano, cuando la Biblia habla de la promesa dada a Abraham, no involucra a Sara directamente. Sara iba a ser la que iba a tener el hijo. Ya Sara ya ella estaba ahí. Dios iba a hacer el milagro y ella iba a hacer su chance, tener a Isaac. Pero el que era llamado a creer era Abraham. Abraham tenía que creer que Sara iba a quedar embarazada. Abraham tenía que creer que iba a tener un hijo. Hermano, Abraham era el que tenía que creer. Entonces, mire, hermano amado, ¿cuál es el primer acompañante? Llamémosle así. Sería el elemento, pero el primer acompañante de la esperanza es la fe. Pero la fe viene por la intimidad con Dios. Ahora, hay un segundo acompañante. Hermano amado, ese está en Tito. Creamos a Dios, hermano, no nos desanimemos. Hermano, no nos pongamos a saber, creámosle a Dios. Pongamos nuestro corazón y creámosle al Señor. Mire, Tito 2:11, mire lo que dice Tito 2:11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, dice. Oiga, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Oiga, 3 cosas. ¿Aguardando qué? Aguardando la esperanza. Entonces, mire, hermano, ¿cuál es el segundo acompañante de la esperanza? El segundo elemento detonante, como usted le quiera llamar, de la esperanza, la gracia de Dios. Hermano, no tenemos que llevar fe y fortalecer la fe a base de la intimidad. Y entonces nuestra esperanza va a crecer. Pero también tenemos, hermano amado, que tener la gracia de Dios que se ha manifestado a nuestra vida. La gracia, y dice que es la gracia bienaventurada. ¿Y sabe por qué es bienaventurada, hermano amado? Porque esa es la esperanza que nos va a dar el gozo de llegar a ver a nuestro amado. Ahora, fíjese que esa palabra gracia, bueno, cuando uno ve gracia, después de eso dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, oiga, mire lo que hace la gracia, enseñándonos. Esa palabra enseñándonos es paideutes. Pero fíjese, ¿sabe qué es paideutes? Paideutes es entrenador, dice, instructor, disciplinador. Oiga, hermano amado, ¿qué es lo que hace la gracia? La gracia, hermano amado, nos quiere enseñar. La gracia nos quiere entrenar. La gracia nos quiere instruir, hermano amado. Pero ¿cómo nos quiere instruir la gracia? Mire lo que sigue diciendo. Dice aquí que vivamos enseñándonos en la gracia, paideutos, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Oiga, ¿sabe qué hace la gracia? La gracia nos quita la impiedad y los deseos mundanos. ¿Sabe qué va a alimentar la esperanza? La esperanza lo va a alimentar una vida santa. Mire, hermano, si nosotros vivimos como vive el mundo, hermano, nuestra esperanza se va a morir.
Nuestra esperanza tiene que estar alimentada por la fe. La fe va a ser alimentada por una vida de intimidad. Pero ahora viene la gracia. La gracia, hermano amado, es la que nos va a enseñar a renunciar, hermano amado, a todo lo que no es de Dios. Y nos va a llevar a vivir una vida santa, piadosa, buscando a Dios, hermano amado. Mire, hubieron hombres, a mí me da no sé qué cuando yo pienso en aquella mujer que estaba con Simeón en el templo. Miren, Ana. Fíjese que esa mujer dice que tenía 84 años. Creo que 84 dice que tenía, pero 7 había vivido con esposo y los demás los vivió sin esposo. No se quedó ella, hermano, de 55 años, ¿verdad? Como para que ella dijera, bueno, ahora ya, ¿verdad? Me quedo a buscar a Dios. No, se ha de haber quedado joven. Se ha de haber casado, se murió el esposo. ¿Y qué hizo ella, hermano? Paideutes. Ella disciplinó su vida. Ella se dejó instruir por Dios. Ella, hermano amado, empezó a vivir una vida junto a Simeón. Y mire qué tremendo, porque ella ya no buscó hombre. O sea, renunció a lo de este mundo, lo que dice ahí, enseñándonos que renunciando, oiga, hermano amado, si usted y yo queremos mantener esperanza, renunciemos a muchas cosas, ¿verdad? Renunciemos. Mire, hermano, hace poco estaba hablando yo con una hermana que tiene su terreno algo grandecito. Y ahí pues ya empezaron a hacer su casa los hijos, ¿verdad? Pero ellos tenían un cerco ahí. Y entonces vino ella y ya como que a veces, como el lugar es algo peligrosito, a veces habían balazos, ¿verdad? Entonces a ellos les daba miedo que en algún momento, como ellos se mantenían allá afuera, el cerco estaba ahí, pues estaban afuera. Y los cuartos adentro, pero también se mantenían afuera. Entonces dijeron ellos, no vaya a ser que un día se balacee alguien ahí y nos va a tocar un balazo a nosotros, dijo el hermano. Entonces vamos a levantar un cerco ya de bloque. Entonces vinieron ellos y mandaron a esas paredes, como tenía mi hermana Lore, esas que se pone la columna aquí, va, y la otra columna aquí, y se meten los pedazos de pared. Vea que son como esas paredes perimetrales les llaman, ¿verdad? Vaya, esa es una plancha prefabricada, la ponían. Entonces empezaron a poner, pero cuando ellos lo iban a poner, empezaron a medir. Y resulta que el cerco de ellos se fue metiendo. O sea, cuando lo pusieron, no se fue metiendo, sino que ellos lo pusieron metido. Porque lo que habían hablado era que quedara un buen espacio, porque a veces entraban cosas y que no cabían y que para que fuera más fácil. Muy bien. Pero ahora que mi hermana iba a construir, ella quería empezar desde su medida normal. Y no se le va parando un hermano de ella. Hermano de ella, puro hermano. Es que esos hermanos así, esos sacan el machete, no importa que sos mi hermano, que no, esos machetean al hermano, no les andan averiguando nada. Que eso es tremendo. Pero mire, hermano amado, ¿por qué le digo esto? Porque a veces hay que renunciar. Hay que renunciar, hermano. A veces hay que perder, hermano amado, para vivir una vida santa y para que no se pierda la esperanza. Porque dice que la gracia nos acerca a la esperanza, pero la gracia nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Hermano, mire, en este camino hay que esforzarse. En este camino, mire, renunciar es renunciar a yo muchas veces a hacer lo que yo quiero. Fíjese que yo decía algo antes. Decía yo que cuando uno viene a Cristo, Cristo le pide a uno dejar las cosas malas. Pero no solo las cosas malas, también le pide dejar las cosas buenas. Por ejemplo, dormir. ¿Es malo dormir o es bueno dormir? Es bueno dormir, sí. Comer. ¿Es malo comer o es bueno comer? Bueno, ahorita como ya está todo puro queso Kraft, hermano, ya todo le hace mal a uno. Pero comer es malo.
No, comer es bueno. Pero ahora que estamos en el Señor, Él nos invita a no comer. Él nos dice, mira, no comas un día y búscame ese día. Mira, no te durmas. Mira, hermano, yo me he dado cuenta de algo. Ayer no fui a trabajar. Ayer viernes, porque fue feriado, ¿verdad? Hermano, sonó el teléfono, yo solo saqué la lengua del teléfono, hermano, y lo porque no me tocaba ir. Él suena porque está de lunes a viernes, ¿va? Entonces él suena de todos modos. Y a mí me gusta que suene para callarlo ahí y seguir durmiendo, ¿va? Pero hermano, hoy no fui a trabajar. Mañana no voy a ir. El lunes hay entrega de notas. Tampoco voy a ir. Pero yo me he dado cuenta que entre más uno descansa, más quiere uno descansar. Mire, hermano, yo un día me dormí hace poquito. Me acosté a las 5 de la tarde. Sí, a las 5 de la tarde me acosté. Y ya no me desperté. Le di de corrido, hermano. Ya no cené. Le di hasta las 3:30 de la mañana que me despierto. 4:20. Hermano, ¿y cree usted que me podía despertar? Tenía sueño. Es como que, hermano, hay cosas que el cuerpo te va a pedir, pero que tú tienes que exigirle a tu cuerpo. Y decirle, no, solo dormir querés. Solo comer y dormir y comer y dormir y volver a comer y volver a dormir. No. La gracia nos enseña a nosotros a renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, a vivir como el mundo vive. ¿Para qué, hermano amado? Para que la esperanza no se muera. Mire, hermano, si no, la esperanza se muere. A usted le van a querer quitar la esperanza diciéndole a usted que solo en la iglesia vivís, como que no hay otra cosa que puedas hacer. Y no es cierto, hermano, porque usted no vive solo aquí. Pero como cabal, cuando lo invitan a algo, usted dice, es que tengo que ir a la iglesia. Me imagino yo que usted no deja de venir aquí por irse a... Usted siempre está aquí. No, hermano, a veces hay también que ir. Claro, no es siempre. Hace poco hablaba yo con el apóstol, ¿va? Una persona que ya no nos podía apoyar como nos ha apoyado siempre. Y entonces él me dice, decirle que venga, quiero hablar con él. Y le voy a decir que se esfuerce. Hermano, mire, es que a veces uno no quiere. Entonces la gracia de Dios. Por eso es que a mí me gusta la gracia. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la gente todo lo confunde y todo lo ve, lo hace mal. Porque, por ejemplo, yo soy una persona, hermano, que respeto lo que muchos crean, ¿va, hermano? Pues, porque cada quien es libre de creer lo que quiera creer. Hasta usted que me oye a mí, usted es libre de creer lo que yo le diga. O es libre usted de decir, bueno, yo no lo veo como lo ve el pastor, yo lo veo diferente. Y usted es libre de hacer eso. Yo no me voy a enojar con usted. Usted puede estar en desacuerdo conmigo, no, eso no es problema. Yo simple y sencillamente le digo lo que yo he aprendido. Pero en algún momento usted puede estar en desacuerdo conmigo. Pero por ejemplo, yo, hermano amado, soy un hombre que creo en la salvación eterna. Eterna. O sea, no se puede perder, no se puede devolver, no se puede renunciar. No, es eterna. Usted creyó verdaderamente y usted es salvo. Y no importa lo que en ese camino de donde usted creyó para el camino donde usted va a llegar a su arrebatamiento o va a llegar a su día de que se vaya usted, tal vez, como dice nuestro apóstol, horizontal, ¿verdad? Se va en una cajita, nos vayamos en una cajita, pero nosotros creímos si fuimos salvos, y hasta el último día de nuestra vida nosotros vamos a ser salvos. Pero el punto es que muchos dicen, bueno, entonces si uno es salvo siempre, entonces uno puede pecar. Pero si leemos ahí, porque ¿por qué somos salvos nosotros? Somos salvos por gracia. Ahora, ¿qué dice ahí que hace la gracia?
La gracia dice que nos hace renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Entonces, cuando alguien cree, recibe la gracia. Pero la gracia no le está diciendo a él: ahora tienes la gracia, ahora ve y peca todo lo que dice. No es lo que dice la gracia. La gracia lo que dice: ahora ya recibiste la gracia, ahora vive una vida santa. Ahora ya no vivas como el mundo vive. Ahora ya no seas un impío. Ahora vive en una vida de santidad. Entonces, mire, hermano amado, si usted y yo queremos mantener la esperanza en nuestra vida, renunciemos a la impiedad, como dice aquí, y renunciemos a los deseos mundanos, hermano amado. Renunciemos, tomemos la gracia, pero no la gracia solo como la acción de creer y ser salvos, sino como la acción de aprender a vivir en una vida donde no haya impiedad y donde no hayan deseos mundanos. ¿Para qué? Para que nuestra esperanza sea firme. Porque, hermano, ¿qué esperanza puede tener uno que vive con deseos mundanos? No puede tener ninguna esperanza. No puede decir: yo estoy esperando que el Señor venga, y bien mundano. Yo estoy esperando que el Señor, que voy a ver la parucía, y bien impío. No, hermano, no, es que la gracia te va a llevar. Por eso el segundo acompañante es, hermano amado, la gracia. La gracia que te ayuda a alejarte de los deseos mundanos. Ahora, mire, fíjese que a mí me llama la atención esto, y yo quiero que usted lo tome en el espíritu, hermano, porque hay otra palabra que define esa palabra enseñándoos, y es la palabra apaideutos. Aquella es paideutes, esta es apaideutos, pero fíjese que apaideutos lo que quiere decir es sin instrucción. Eso es lo que quiere decir, sin instrucción. Entonces, a mí me llamó la atención, porque cuando yo lo empecé a ver qué quería decir esa palabra paideutos, es sin instrucción, pero no solo eso, dice que quiere decir necio, dice que quiere decir insensato. Ahora, la tercera palabra que quiere decir esa palabra apaideutos es estúpido. Pero fíjese que la palabra estúpido en la Biblia no es como la palabra estúpido de nosotros, ¿no? Que uno le dice a alguien: eso es un estúpido. No, en lo bíblico no, la palabra estúpido no significa eso. Cuando nosotros leemos la palabra, por eso Pablo les dice a los Gálatas: tan estúpidos sois. Pero él no les está diciendo: ustedes son unos. No, él no les está diciendo eso. Él lo que les está diciendo es que la palabra estúpido en la Biblia es estupor. ¿Sabe qué es el estupor? El estupor es una ceguera espiritual. Entonces, cuando la Biblia habla de apaideutos, quiere decir que son aquellos, hermano amado, que tienen una ceguera. Dice que estupor es como una neblina, y estupor es ciego espiritualmente. Entonces quiere decir que el que no tiene la instrucción, el que no es paideutes, el que no se deja enseñar, el que no se encarrila a vivir una vida santa, lo que le va a pasar es que se va a quedar ciego espiritualmente, y ya no va a haber la necesidad de retener su esperanza. Como está ciego espiritualmente, ya no va a tener el aquello de decir: yo tengo una esperanza. Ya ni la va a ver, sino que va a mirar lo que es de esta tierra, lo que dice ahí. Va a empezar a vivir en la impiedad y en los deseos mundanos. Entonces, mire, hermano, necesitamos enfocarnos. Necesitamos decir: bueno, Padre, yo necesito la gracia, pero la gracia paideutes, la gracia que me disciplina, la gracia que me enseña, la gracia que me instruye en una vida santa. No necesito apaideutos, no necesito la falsa gracia que me hace ser un hombre necio, insensato, lleno de estupor, ciego espiritualmente. No, hermano, queremos retener, queremos fortalecer nuestra esperanza, hermano amado. Vivamos una vida santa, pero paideutes, dejémonos enseñar.
Ahora mire la tercera. Fíjese que la tercera me gustó mucho, porque la tercera está en Proverbios 10:28. Y me gusta esa. Proverbios 10, ahorita se lo voy a leer aquí. Verso 28. La esperanza de los justos es, ¿qué dice? Alegría. ¿Qué es la esperanza de los justos? Alegría. Fíjese que esa palabra alegría es shimha. Y shimha es jovial. Dice, es alguien jovial. O sea, es alguien alegre, pues. Dice que quiere decir placer. Dice que quiere decir fiesta. Oiga, hermano amado, quiere decir fiesta. Hermano, ¿sabe qué fortalece la esperanza? Un corazón alegre. Un corazón, hermano amado, que tiene fiesta. Un corazón, hermano, que tiene regocijo. Que ahora entiendo yo por qué cuando Pablo le habla a la iglesia, a las iglesias les dice regocijaos. Y otra vez dice Pablo, os digo que os regocijéis. ¿Sabe por qué, hermano amado? Porque la alegría va a traer, hermano amado, esperanza. Fíjese que una de las cosas, yo tenía un hombre que entendía mucho la Biblia, pero por razones de que él, no sé qué le pasó, nunca supe a ciencia cierta qué le pasó, pero él empezó como a tener un poco de desvarío en su mente, ¿verdad? Y dejó de bañarse, se vestía así bien, con saco, con camisa, bien blancas, grises, pero bien vestido, bien cambiado, buena ropa usaba, pero sucio. A veces estaba hablando con uno así, tenía comida en sus dientes, a veces tenía comida aquí afuera, y peludo, y él le crecía mucho la barba, pues no se la quitaba ahí, todo el tiempo la barba toda, pero cuando hablaba había aprendido bastante el hombre, y él me decía a mí, es que una iglesia apostólica, me decía, es una iglesia que tiene contentamiento. Decía, pero yo sentía eso que él me estaba diciendo, hermano. Yo decía, usted tiene razón. Ajá, predicaba el evangelio, pero un hombre grande, era bien alto, bien dado el hombre. Se ponía ahí, gloria a Dios, decía. Y pues ahí estaba cerca de la aduana. Y entonces él se ponía a predicar como Juan el Bautista. Arrepentíos. Y así se oía, hermano. Generación de víboras, decía. Hermano, pero esos eran bombazos que les tiraba, hermano. Y yo oyéndolo desde adentro, me decía, sí. Y cuando hablaba conmigo, y llegaba ahí conmigo, se ponía a platicar. Ya les fui a predicar a esos de las balas. Y se quedaron todos asustados. Pero así es, porque la palabra es así. Y agarraba los evangelios, hermano, pero ese hombre era poderoso para hablar. Lo que pasa es que él desvarió, ¿verdad? Yo creo que se enamoró de una muchacha, no sé qué pasó. La cosa fue que se volvió loco. Pero en su locura, él predicó. Y entonces él decía, el fluir apostólico es un fluir de contentamiento. Y cantaba. Y yo decía, ¿este entiende? Pero ¿qué quiero decirle con eso, hermano? Que la esperanza tiene que ver con la alegría, hermano. Imagínate, todo triste ahí. Imagínate que usted diga, así todo triste, diga, yo estoy esperando que venga mi mamá. Y nadie le va a creer que usted está esperando que venga su mamá. Hermano, van a decir, ¿cómo es que venga mi mamá? Sí, es la cara de, como decía un apóstol de la iglesia aquella que le dijeron, ¿qué le dijeron? Tienes fama, creo que ¿cómo fue la palabra que usa ahí? De que vives, pero estás muerto. Tienes nombre, le dice. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y decía él, tienes nombre de que eres alegre, pero tienes cara de limón. Hermano. Y yo decía, tiene razón, pastor.
Hermano, la alegría, tu gozo, tu alabanza. ¿Qué va a decir tu alabanza? ¿Qué va a decir tu gozo, hermano? Tu gozo lo que tiene que decir es que tú tienes una esperanza. Y entre más te goces, más te va a crecer la esperanza. Porque más vas a sentir tú ese gozo que te sale de adentro, hermano amado. Esa alegría, esas lágrimas de gratitud que tú derramas. Hermano, el que te mire a ti llorando, lo más seguro que va a sentir es ganas de llorar él también. Mire, hermano, a usted no le ha pasado. A mí antes me pasaba, ahora ya no, pero antes me pasaba. Ahora ya lloro yo. Pero antes me pasaba a mí cuando yo estaba a la par de uno que lloraba así en la presencia de Dios, hermano. A mí me ganas de llorar, de oír verlo llorar a él. Me ponía a llorar yo también, pero no era yo que sintiera, sino las lágrimas de él me hacían sentir a mí. Pero igual el gozo. Mire, hay un hermano aquí que va a esta iglesia de Salem Villahermosa, pero Prados, de Villahermosa. Y este hermano es un hombre ya grande, pero tiene un su pase para danzar. Que cuando yo fui una vez a predicar ahí lo vi y me quedé enamorado de ese pase de danzar. Solo ese hace. Él no hace otro pase, que vuelta, que brinco, que revoloteo, que corredera. No, solo ese pase está haciendo. Ese es el único pase que hace el hermano. Pero mire, ese es su pase. Yo no sé si él se lo inventó, ¿verdad? Y Dios se lo dio, podríamos decir, o él lo vio en alguna parte y lo aprendió. Pero qué bonito, hermano. Y de verlo yo a él, un hombre grande, pregunté por él, le dije, mire, el hermano viene con su familia. No, solito él viene. La familia vino al principio, pero todos se fueron, y solo él quedó. Pero mire, dijo, no hay culto. Y es cierto, hermano, porque nomás empieza el culto, dice que pasa el hermano al frente. Ni ha empezado a tocar el grupo, pero él ya está adelante. Y empiezan a cantar así de calmados, digamos, de adoración. Y ya cuando empieza ya la alabanza, empieza él con su pase. Ese es su pase de siempre. Pero el hombre tiene gozo. Mira, hermano, la alegría va a mantener viva tu esperanza, tu gozo. Porque en el momento que te pongas todo así, hermano, apocado, todo triste, ahí se te va a morir la esperanza. Se te va a acabar la esperanza. Pero si mantienes tu gozo vivo, vas a tener esperanza. Mire lo que dice, quiero darle un pasaje para cerrar esa parte. Es que me gusta este verso que le voy a dar, me fascina, hermano. Ahorita se lo voy a dar. Está, permítame, en el Salmo 4, verso 7. Oiga lo que dice. Tú diste alegría a mi corazón, dice, oiga. Tú diste alegría a mi corazón. Mira, hermano, ¿sabe cuándo tu esperanza va a estar viva? Cuando tú tengas alegría, pero cuando tú tengas una alegría que Dios te dio. Porque mire, hermano, hay mucha gente alegre, pero no porque Dios la alegra. Oiga lo que dice, lo que sigue el verso. Dice, tú diste alegría a mi corazón. La fuente, la alegría de David, hermano amado, era Dios, mayor que la de ellos. Dice, oiga, cuando abundaba su grano y cuando abundaba su mosto. ¿Sabe qué es eso? Es la fuente del mundo. Hay alegría que el mundo da. Hay alegría que el mundo da. Hay gozo que el mundo da. Pero ese gozo que el mundo da no tiene esperanza. El gozo de Dios, hermano, tiene una esperanza. Pero David decía, tú me diste alegría. Tú me diste alegría. Lo que necesitamos nosotros, hermano, para que nuestra esperanza esté viva, es que la fuente de nuestra alegría sea Dios. Si la fuente de tu alegría es Dios, tú te vas a gozar por todo. Ahorita, antes de que ustedes vinieran, me estaba yo riendo, ¿verdad? De algo que mi hermana Lore contó. Pero aún eso, mire, hermano, aunque eso causa risa, pero esa es la fuente de nuestra alegría, esa risa. Es que mire, usted no se tiene que reír solo como no, esa es risa.
Del diablo, hermano, de risa. No, su risa tiene que ser su risa, su risa. Y el hermano nos contaba que había invitado a un hermano para que viniera al culto. Le dijo a una persona que viniera al culto. Y quedó con ella ayer fue, hermano, de que iba a venir hoy. Y entonces el hermano lo fue a traer. Pero cuando lo fue a traer, ya la persona estaba entonada, ¿va? Ya se había echado sus piquetes, hermano. Entonces ya no vino. Pero entonces decía la hermana, me ganó el diablo. Mira, llegó antes él que llegara yo. Y cuando yo oía eso, me dio alegría, hermano, pero no alegría, porque me sonreí, me empecé a reír. Hermano, me empecé a reír. Cuando Dios es la fuente de nuestra alegría, nuestra esperanza se aviva. Pero lo que yo veo en el Salmo 4 es que David dice, tú me diste alegría. Aquellos tenían vino y mosto, pero él no está diciendo estaban tristes, no, él está diciendo esos tenían alegría, pero cuando tú me diste alegría, mi alegría fue mayor que la que ellos tenían. Por eso, mira, hermano amado, si tú ya estás triste en Dios, es porque te estás alegrando en otra cosa que no es Dios. Porque la alegría de Dios es más grande que la alegría del mundo. Si ese es mire, esa es la frustración del diablo. El diablo está frustrado porque él no puede darle a nadie algo como lo que Dios le puede dar. Él no puede venir contigo y decirte, yo te voy a dar alegría. ¿Qué diablo? Te va a dar una alegría, pero es ratito. Ya después estás agarrando el pelo. Y esa alegría te va a servir hasta para tu familia. Mire, hermano, yo conozco un montón de gente pura aburrida. No le contaba yo a usted que a veces yo miro que van a subir a los hijos al bus, hermano, del brazo, los llevan en el aire, los patojos van caminando. Y así, súbase, patojo, baboso, súbase, rápido, que no mira, que no se cae. Yo tengo una de mi hermana en la carne, dos, pero una media y una pura. Y esa pura se subió al bus un día con sus hijos. Y ya cuando iban en el bus le empiezan a decir los patojos, mamá, tengo hambre, mamá, tengo sed, mamá, tengo hambre, mamá, tengo sed. Y él dijo, cállense, que tengo hambre, que tengo sed, ni nada, cállense. Y, mamá, tengo hambre, mamá, tengo sed, que se callen, les estoy diciendo. Dijo, les voy a dar una buena. Y no comieron en la casa, le dijo ella. Pero eso ya lo dijo algo recio. No comieron, yo no les di su desayuno. Y los patojos, como tan honestos, ¿verdad? Pues solo frijol, dijo. Solo frijol, tortilla, nos dio frijol ayer, frijol antier, digo, frijol hoy, pero ya se empezó a oír toda la gente ahí. Ay, Dios, ¿para qué le dijeron eso? En la parada, por favor, dijo mi hermano. Bájense. Se pasó al otro lado de la calle, esperó el otro bus. Paró y lo subió y los patojos, no mamá, les fue a dar una a la casa. Les pegó. Y a mí me lo contó el niño. Le pegó, pero una buena. Porque la alegría del mundo no sirve para nada. Si tú tienes alegría, vas a tener esperanza viva, pero también vas a tener alegría con los tuyos. Nada más andar ahí que no te doy otra. Me da puro don Ramón. Ahí está don Ramón. Quítate que no te doy otra. El evangelio de don Ramón, hermano amado. Mire, yo tengo el evangelio del Chapulín Colorado. Tengo el evangelio de la Chimoltrufia y el evangelio de don Ramón. Ese es el evangelio de don Ramón. Ese don Ramón, ese quisiera. Pero el que tiene alegría, el que tiene alegría tiene su esperanza viva y tiene gozo. Hoy se va a ir usted
diciendo: renuncio al evangelio de don Ramón. Sí, hermano, es que es. Ya tengo que buscar el evangelio de Chompiras. Ah, el de doña Florinda, el de Kiko, los voy a encontrar, ahí va a ver. Entonces, el de la chilindrina, hermano, solo chillando. No. Hermano amado, mire, este evangelio es glorioso. Mire, por eso yo, créamelo, hermano, soy un pastor feliz. Porque a veces voy en el carro y yo me empiezo a reír. Y la gente me mira y ven que voy solo, dirán: está loco. Pero no estoy loco, Lucas. Digo, no estoy loco. Es que Dios es un Dios que te da alegría. Y la alegría que Él te da aviva tu esperanza. Sí, mire, yo como ven que no va nadie más, yo voy en el bus. Dirán: el Señor está chiflado. No, hermano. Lo que pasa es que yo me acuerdo. Mire eso que me dijo la hermana Lore, que me contó. Eso me hace bien para predicar. Ahí va a ver. Va a hacer reír a toda la iglesia donde vaya a predicar. Ahí va a ver, hermano. Eso ya lo tengo apuntado. Eso me va a servir. Solo necesito dónde meterlo. Dentro de la prédica necesito dónde encaje bien. Ahí va a ver. Esos van a salir de la iglesia y se van a ir al baño, hermano. No aguantar la ganas de ir al baño de la risa que les va a agarrar. Y máxime si se los cuento así como se los cuento. Pero mire la cuarta y última. El cuarto acompañante. Oseas 4:15. Yo quisiera que usted leyera Oseas 4:15. Yo también lo voy a buscar aquí. Pero si usted lo haya, hermano, hágame el favor. Oseas 4:15. Hermano amado, no es ese. ¿Sabe cuál es, hermano Rafa? Me va a ayudar aquí. ¿Sabe cuál es? El versículo, de plano lo apunté mal. Es aquel pasaje, hermano Rafael, donde dice que le dará a Acor por puerta de esperanza. Es ese pasaje donde dice que Acor será para ellos como puerta de esperanza. Oiga, ya ve, es que viene, hermano. Pero 3 no tiene 15, hermano mío. Oseas 3 a 2:15. Vamos a ver. Ajá, eso, ahí está, mire, ya ve. Ya ve cómo lo encontró el hermano rapidito. Pero mire pues, leamos el versículo. 2:15 dice: ajá, y le daré sus viñas desde ahí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y ahí donde, en el valle de Acor, cantarán como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baal. Ahora mire, este valle de Acor, Acor lo que quiere decir es turbación, aflicción, pecado. Pero este Acor tiene que ver con Acán, tiene que ver con el pecado. Ahora Dios está diciendo que ese Acor, ese valle de Acor, que tiene que ver con Acán, que tiene que ver con pecado, que tiene que ver con turbación, con aflicción, le va a ser dado a Israel como puerta de esperanza. Ahora, ¿por qué es eso, hermano amado? Porque ahí mismo donde el pecado, donde vino la turbación, ahí mismo va a venir la restauración.
¿Sabe por qué, hermano amado? Porque Acán, ¿qué encontró Acán con su pecado? Encontró muerte, pero encontró muerte en su cuerpo, porque buscó el fruto de su alma, hermano amado. ¿Cuál era el fruto del alma de él? Hermano amado, era la codicia, eran los placeres. Fíjese que Acán robó 3 cosas. Cuando entraron a conquistar, creo que Jaiba, sí, creo que Jai entraron a conquistar. Pero él robó 3 cosas ahí en Jai. Robó ¿qué fue lo que robó? Robó dinero, robó el manto y robó el lingote. El manto, hermano amado, es el cuerpo. Él pecó con el cuerpo. El dinero es el alma. Él pecó con el alma. Y el lingote es el espíritu. Él pecó con el espíritu. ¿Sabe por qué el lingote es el espíritu? Porque con eso fue con lo que Israel hizo su becerro y se desviaron hacia la idolatría. Entonces la esperanza de ellos, hermano, va a ser que ahí donde ellos, hermano amado, donde Israel vio el pecado, ahí va a encontrar su restauración. ¿Por qué, hermano amado? Porque Dios nos está llamando a nosotros hoy a que nosotros vivamos por el Espíritu, no por la carne. Acán entregó su cuerpo al pecado, entregó su alma a los placeres y entregó su espíritu a una falsa adoración. Pero ¿qué quiere Dios? Que nosotros aprendamos de eso y que ahora cambiemos esa realidad. Y en lugar de presentar nuestro cuerpo al pecado, nuestra alma, hermano amado, al pecado, le ofrezcamos a Él nuestro espíritu, para que por el espíritu, hermano amado, hagamos morir las obras de la carne. ¿Sabe cuál es el cuarto acompañante que le da vida a tu esperanza? La vida en el espíritu. Si tú vives una vida en el espíritu, tú puedes tener la esperanza de que un día lo vas a ver a Él. Si tú vives una vida en el espíritu, puedes estar seguro de que tú un día te vas a encontrar con Él. Quiero mostrarle un pasaje en el libro de Isaías, porque Acor no siempre fue un lugar malo. Oiga lo que dice Isaías 65, verso 10. Dice: y será Sarón para habitación de ovejas, y el valle de Acor para majada de vacas, para mi pueblo, dice. Ahora, ¿qué es esto, hermano amado? Esto es lo que le habían de entregar a Israel, Canaán, la tierra física, a lo que ellos caminaron y buscaron para encontrar. Dios está diciendo: Sarón será para refugio de ovejas, y Acor será para majada de vacas, para mi pueblo que me buscó. Pero ¿qué es para nosotros? Para nosotros, hermano amado, la vida en el Espíritu es la esperanza de ver la nueva Jerusalén, es la esperanza de ver la ciudad que desciende del cielo. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo se va a avivar esa esperanza? ¿Cómo se va a hacer realidad esa esperanza, hermano amado? Se va a hacer realidad si mantenemos la pureza del espíritu. Si tú te mantienes puro en tu espíritu, si no contaminas lo más sagrado que Dios te ha puesto, tú tienes la esperanza de ser restaurado. ¿Sabe por qué Acán no fue restaurado? Porque él se contaminó en todo. Se contaminó en el manto, contaminó su cuerpo, se contaminó en el alma con el dinero, y se contaminó en el espíritu con el lingote de oro. Hermano, habrán hombres que se contaminarán totalmente, pero usted y yo. Pero ¿sabe por qué se contaminarán? Porque habrán perdido la esperanza.
¿Y sabe por qué habrán perdido la esperanza? Porque se contaminaron en todo, entregaron todo. Por eso, mire, ahora entiendo yo, Primera Tesalonicenses 5:23, que dice que el Dios de paz santifique ¿qué? Vuestro cuerpo, vuestra alma y vuestro espíritu. Pero mire cómo lo dice. Es que mire, hermano, discúlpeme que le diga esto. Ahorita se lo voy a decir, hermano, y a veces la gente dirá, este pastor me cae mal, pero mire pues. Ahí detenete. Mire, hermano, yo de tontito no tengo un pelo. Volví a leer el versículo. ¿Qué es lo primero? Pero después, ahí empieza a definir qué es el ser. Pero ¿qué sigue después del ser? Acán se contaminó completo. Por eso, Pedro Tesalonicenses dice el Espíritu. ¿Sabe qué es lo que no debemos dejar nosotros? Que se nada. Pero ¿sabe cómo es que no se contamina nada? Cuando no se contamina el Espíritu. Media vez el Espíritu se contamina, ya se contaminó todo. ¿Sabe cómo es eso? Traigámoslo al mundo, que dice ¿cómo es que dice aquel dicho? Una manzana podrida pudre todas las manzanas. Pablo dijo, un poco de levadura leuda toda la masa. Si tú no guardas tu espíritu, tu esperanza no puede ser viva. Acán no se guardó en nada, se echó el manto, se contaminó en el cuerpo. Ahí empieza. Ajá. Pero entonces la base, ¿cuál es? Es el espíritu. No contamines tu espíritu. ¿Y cómo se contamina el espíritu? Con idolatría. No tengas otro Dios. ¿Y sabe qué es tener otro Dios? Darle prioridad a eso antes que a Dios. Por eso yo una vez me reía con mi hermana Samuel y mi hermana Ceci. Porque yo les decía que cuando uno llega usted a la casa, le decía, se acuesta en el sillón, y como el sillón tiene un alambre o algo salido, usted le mete un cojín ahí. Pero la cosa es quedarse acostado ahí, en el sillón. Hermano, mire, no tengamos otro Dios, porque el que tiene otro Dios, hermano, pierde la esperanza. Y el que pierde la esperanza no solo pierde un sentimiento, porque la esperanza de Israel en el valle de Acor era ver Canaán. La esperanza de la novia esposa es ver la nueva Jerusalén, es tener su parucía y ser arrebatada. Por eso le digo, mire hermano, yo de tontito un pelo no tengo. Mira, yo como dijera la hermana, a mí si yo le llevo delantera al diablo, hermano. Antes que el diablo me quiera agarrar a mí, ya me lo agarré yo a él. Cuando él me quiere meter a mí un desánimo, hermano, y ya yo le he pegado como 3 chipotazos, hermano, ya lo tengo tirado por allá. Porque hermano, yo voy en la palabra mirando y digo, Padre, y mire hermano, si yo me pudiera sentar con usted, hermano, y hablarle y contarle todo lo que yo he entendido, hermano, o todo lo que no yo va, sino Dios, hermano, en su misericordia nos permite ver en la palabra ahí bien claro, hermano, como dicen en la película, cristalino, hermano, sin duda alguna. Versos que los habíamos entendido de una manera, ahora los entendemos de otra. Mire hermano, ¿y sabe qué dice la Biblia? Primera de Juan 3:3, aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como también él es puro. Mire lo que dice Hebreos
Hebreos, le voy a leer Hebreos, hermano, 9, verso 14. Oiga lo que dice. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno, oiga, se ofreció sin mancha. Mire, hermano, dice que cuando Él se ofreció por el Espíritu eterno sin mancha, tuvo la capacidad de limpiar la conciencia de los que creían en Él. Cuando tú te limpias, cuando tú te ofreces al Espíritu, cuando te rindas al Espíritu, cuando te das al Espíritu, tienes la capacidad de limpiar tu alma y limpiar tu cuerpo y ser sin mancha. Pero tienes que ser sin mancha en tu espíritu. Hebreos 9, verso 14. Entonces, pureza más pureza, esperanza de vida eterna. Entonces, mire, hermano, el primer acompañante de la esperanza es una fe, es la fe. Pero la fe se consigue con una vida de intimidad. El segundo acompañante de la esperanza es la gracia, o el combustible, digámoslo así mejor, de la esperanza es la gracia. Es el poder para vivir una vida de santidad, renunciando a los pecados y a la impiedad de este mundo. El tercer detonante o combustible es la alegría. Si Dios es tu fuente de alegría, tu esperanza siempre va a estar viva. Pero el cuarto detonante de la esperanza es la vida en el Espíritu. Si no dejas que tu espíritu se contamine, lo mantienes puro, Él va a purificar todo lo demás. Él se va a encargar de enviar capacidad al alma para que se rinda, capacidad al cuerpo para que se rinda, porque dice que es por el Espíritu que hacemos morir las obras de la carne. Hermano amado, que Dios bendiga su palabra, que Dios bendiga este discipulado, que Dios bendiga todo lo que hemos hablado aquí. Yo quiero pedirte en esta hora que oremos dando gracias a Dios por lo que hasta aquí hemos hablado, y que el Dios de toda gracia, el Dios de toda misericordia, te lleve a estos 4 niveles: al nivel de la intimidad, al nivel de una vida santa, al nivel de que Dios sea tu fuente, y al nivel de una vida en el Espíritu. Y que viviendo esos 4 niveles, tú puedas alcanzar una vida victoriosa, y que pueda haber en ti una esperanza viva que dure hasta que lo veas a Él en su parucía. Porque la esperanza es esa: verlo a Él. No esperamos más nada. No esperamos más nada. Esperamos verlo a Él. No nos vamos a contaminar. No al manto, no al pecado del cuerpo, no al dinero, no al pecado del alma, no al lingote de oro, no al pecado del espíritu. Sí, a la pureza. Sí, a la esperanza que da el Espíritu. Sí, a la esperanza que da el Espíritu. Vivamos en el Espíritu y no proveeremos
Si vives en el Espíritu, no vas a proveer para la carne ni para el alma. Al contrario, por el Espíritu vas a hacer morir las obras de la carne. Hoy es un buen día para que tú que nos escuchas a través de las plataformas, tú le puedas pedir a Dios y le puedas decir: Señor, ayúdame a fortalecer mi fe. Dame una vida de intimidad para que mi fe no decaiga y mi esperanza se avive. Dame el poder para vivir una vida en santidad. Dame el poder que da la gracia para que mi esperanza sea segura. Pero también dame alegría, pero que esa alegría sea la fuente de ella. Seas tú, Señor amado. Como lo decía David en el Salmo 4, verso 7. Tú me diste alegría. Tú eres mi fuente. Mi fuente no es el mosto, no es el trigo. Mi fuente no es lo que el mundo me da. Díselo en esta hora. Mi fuente eres tú. Pero mantén mi esperanza viva. Dame el celo de tu espíritu. No a ese manto que hace pecar al cuerpo. No ese dinero que hace pecar el alma buscando el placer y los deseos. No ese lingote de oro que contamina al espíritu. Sino ayúdame a por medio del Espíritu matar las obras de la carne, hacerlas morir en mi vida, para un día, como tú le prometiste a tu pueblo Israel, que en Acor sería su refugio. Habría refugio para sus ovejas y para su ganado. Un día Acor sea mi parucía, mi arrebatamiento, mi morada celestial, Jerusalén. Ayúdame a mantenerme puro. Ayúdame a vivir Primera de Juan 3:3. Ayúdame a vivir Hebreos 9:14. Que yo pueda entregarme por el Espíritu. Y limpiando mi espíritu, se limpie todo lo demás. Que yo me rinda al Espíritu, para que se rinda mi alma, para que se rinda mi cuerpo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya.